Hola, un saludo a las personas que nos están mirando. Bienvenidas, bienvenidos a Escoleya 4.0, un espacio destinado a la difusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En esta ocasión vamos a hablar de educación como práctica de la libertad, un libro de Paulo Freire, y para mencionar en torno a esta obra hay que remitirse a la publicación de este ensayo, hecho a mediados de los 60, tiempo en que Freire se encontraba exiliado en Chile a causa del golpe de Estado que había ocurrido en Brasil. Esta obra es una de las más representativas de la llamada pedagogía crítica y de alguna forma permite comprender la serie de cambios sociopolíticos que estaban ocurriendo en Brasil y Latinoamérica durante aquellos tiempos. A mi entender, todo educador debiera leer esta obra, pues no solo se remite a un momento histórico determinado de la realidad brasileña. Sorprendentemente hay elementos coincidentes con realidades educativas latinoamericanas, incluyendo desde luego el caso mexicano y la actual situación. Para mi análisis, argumentaré a partir de las siguientes ideas. La primera de ellas, aspectos contextuales del Brasil de los 60, lo histórico-cultural de su transición y el planteamiento de la problemática que hace el autor. Segunda idea, descripción de aquella sociedad en transición y lo educativo como actividad humana. Tercera, la importancia de las funciones que tienen los agentes educativos a partir de lo antes descrito y problematizado. Finalmente, las conclusiones y mis reflexiones en torno a esta interesante obra. En cuanto a los aspectos situacionales del contexto del Brasil de los años 60, Freire hace una descripción lúcida, detallada y crítica a partir de su óptica como hombre, ciudadano y en última instancia como educador. No quiere decir que estas facetas se encuentren separadas, pero es importante entender que el autor sitúa lo educativo como una parte del devenir humano y describe a esta sociedad que estaba transitando de lo feudal agrario hacia el capitalismo industrial, donde existía una élite que históricamente hizo la toma de decisiones en torno al rumbo de su país. Dicho grupo estableció dinámicas sociales en su mayoría de tipo antidialógicas, poco democráticas e impositivas hacia la mayoría o el pueblo, como lo denomina Freire. Para él se trata de una sociedad cerrada, es decir, con poca movilidad y fuertemente segmentada. Por ello establece una dicotomía al interior de esta sociedad. Por un lado, esta élite alienadora que pretende conservar las cosas como son y anclarse en el ayer, y en contraparte, un pueblo que busca o intenta gestar un mañana distinto, que es deseable en la medida del cumplimiento de ciertas condiciones. Ante ello, la sociedad se encuentra polarizada y también politizada. Para Freire era común ver claramente establecidos estos sectores, mencionando que había reaccionarios, es decir, los primeramente citados, y después un sector progresista, mismo que cuestionaba el statu quo. Ante ello, una tercera categoría a la que pertenecían quienes estaban en tránsito hacia cualquiera de las dos posturas antes citadas. No obstante, este autor advierte de los peligros de la radicalización y cómo ésta puede transformarse en sectarismo, mismo que no importa si es de derecha o es de izquierda, en ambos casos no ayuda a la apertura de esta sociedad cerrada, porque al interior de ambas posturas, ya sean sectarias o radicales, se pueden generar actos de imposición, de deshumanización, de opresión y descalificación. Un ejemplo de esto último, Freire lo describe en su país cuando el opresor califica o descalifica cualquier intento e iniciativa del oprimido, existiendo una dinámica en la cual esta élite se asume como poseedora de la verdad y el resto o la mayoría es asumido como completamente ignorante. Y desde esta óptica los primeros le imponen recetas o prescripciones a los segundos. Dentro de un escenario social como el que acabo de mencionar, Freire se pregunta, ¿cuáles son las tareas de la época? He aquí la problematización que hace el educador a partir de su rol como hombre y ciudadano. Es decir, ¿qué papel juega la humanidad frente a la realidad que está? Y aquí haré una analogía de esta pregunta con el ámbito educativo académico, pues sabemos que antes de asignar una tarea o una encomienda,
Es importante saber la situación inicial en la que se encuentran los educandos o los aprendientes, cuál es el trayecto que se va a seguir y cuáles son los fines que esperamos alcanzar. En este caso, para la sociedad que nos describe Freire, ocurría algo similar. Veamos entonces, como situación inicial, hay un grupo inmerso en un contexto histórico-cultural. Ambos elementos son fundamentales dentro del planteamiento de este autor, como lo veremos más tarde. En este caso, él habla sobre sujetos que no siempre han sido tales, sino que han sido objetivados. Y lo argumenta a razón de que las personas se les ha hecho creer que no existen dentro del mundo y que solo se encuentran en él con un rol pasivo, que no viven, que no son personas que sean capaces de dialogar, que tengan el derecho a debatir, disentir, opinar, actuar y en términos generales este derecho a ser. He aquí la crítica que hace Freire a la sociedad de este tiempo, en la cual la participación de estos individuos o grupos les ha sido negada, escasa o nula, lo cual es representativo de sociedades cerradas. De acuerdo con lo anterior, el sujeto se convirtió en objeto, ha sido convertido en objeto de las circunstancias y de los intereses ajenos a ellos, siendo que estos individuos o pueblo tienen características histórico-culturales que Freire describe a razón de la siguiente idea. Para él, este pueblo no ha sido educado, sino domesticado. No se ha integrado a la sociedad y al mundo, se ha acomodado. Se le ha negado la participación histórico-cultural como un ente con pasado, con presente y con una perspectiva de futuro. Por lo anterior, se dice que el sujeto ha sido objetivado. No obstante, este sujeto o este colectivo es parte fundamental de la transición social y ante ello el trayecto a seguir implica transformarse para poder transformar la realidad o mundo del que es parte. Es decir, no solo está en el mundo este grupo, sino con el mundo y dentro de él, y debe buscar liberarse de las fuerzas alienadoras que lo han oprimido y cosificado. En cuanto a los fines que se persiguen, se plantea una especie de vindicación de la humanidad ante su destino, es decir, el ser capaces de asumir su responsabilidad ante el porvenir. Hasta aquí pareciera que no estamos hablando de educación, pero veremos que esto no es así, pues a partir de esta descripción, contextualización y problematización que hace Paulo Freire y que resulta sorprendentemente actual, se comprenderá que estos aspectos están vinculados con la educación como un hecho social, como una actividad humana. Para entenderlo hay que considerar la dimensión histórico-cultural que permite a la humanidad o este grupo asumirse socialmente. A continuación menciono elementos que son parte recurrente dentro del pensamiento de Paulo Freire y desde luego a partir de esta obra. El primero de ellos, la dicotomía entre opresor y oprimido, o esta élite dominante y el pueblo como él lo llama, sin que al hablar de pueblo quiera masificar al individuo. Es importante destacar esto porque para Paulo Freire la masificación era uno de esos remedios o recetas que comúnmente esta minoría había impuesto para someter a la mayoría. Otra idea, la forma en que se han implementado recetas o prescripciones por parte de esta minoría para salvaguardar, y lo pongo entre comillas, la libertad y preservar el orden. Ante esto surgiría una pregunta, ¿de cuál libertad y de cuál orden se está hablando? La respuesta evidentemente es de la libertad y el orden de los intereses de las minorías en menoscabo de las mayorías. Por otra parte, en torno al sujeto objetivado o cosificado, inmerso en esta transición, podemos ver que afronta un momento decisivo en su existencia. O se acomoda a la realidad impuesta por esta minoría, como ha ocurrido históricamente, aceptando con ello ser masificado, desarraigado y deshumanizado, o en contraparte, intenta cuestionar, entender y actuar para empezar a concebirse como un sujeto dentro del mundo. En torno a ello, este sujeto debiera cuestionar sobre cuáles son, cómo se deciden y quiénes participan en las llamadas tareas de la época. Paulo Freire manifiesta que históricamente el solo hecho de que la mayoría empiece, o este grupo,
oprimido empiece a plantearse lo anterior, provoca la reacción de esta minoría dominante y un consecuente embate para intentarlo hacer a este grupo gregario, descalificarlo y negar su historia. Todo esto, irónicamente, en nombre de la libertad. El autor comenta que para lograr este fin los opresores echan a andar el aparato de construcción de mitos e ideologías que incitan o pervierten al hombre, al pueblo, en su capacidad para decidir con el fin de hacerle creer que no le corresponde llevar a cabo dichas tareas, pues a los ojos de esta minoría la mayoría no está calificada para pensar, decidir o para optar. Con lo anterior el autor habla de un ayer que se niega a irse y un mañana que se está gestando. No obstante, hace una aclaración muy importante. Él asume que la educación es un instrumento que puede apoyar a este grupo, a esta sociedad, a lograr el cambio deseado, pero reconoce también que se debe tener una perspectiva no ingenua, pues la educación no es un remedio milagroso, sino un instrumento con fuerza propia que en ayuda y colaboración con otras fuerzas puede hacer posible este cambio social y que en definitiva la educación contribuye a cumplir una función vital, la de humanizar a las personas, posibilitando en ellas el descubrimiento de sí mismas al saberse poseedores de cultura y agentes que hacen historia. También considera que mediante dicha educación este hombre, este grupo podrá tener elementos para resistir el embate de la élite dominante, advirtiendo nuevamente que no debería hacerlo a través de la violencia, del sectarismo o la radicalización, sino a través de entenderse desde una forma crítica optimista dentro de la realidad. Para ello es importante tener claridad en el sentido de responsabilidad que tiene con miras a buscar abrir esta sociedad donde pueda ser y existir. En cuanto a la idea de educación como hecho social o como herramienta, para Paulo Freire, esta educación debe propiciar la reflexión crítica, la responsabilidad, la participación y el diálogo, porque estos aspectos contribuirán a hacer que las personas se escapen de recetas o prescripciones como son el paternalismo, el asistencialismo y la masificación. No obstante, cita que este grupo tendrá que resistir y tendrá que mantenerse en pie, dado que a juicio del sector dominante esta iniciativa pueda parecer antidemocrática, utópica, idealista, amoral, por citar algunos adjetivos. En cuanto a la idea de educación como herramienta humanizadora, quienes participan o participamos de dicho proceso tendríamos que reflexionar acerca de las siguientes ideas. La educación se aprende haciéndose, es experiencial, no se enseña o se pontifica con cátedras, por el contrario, es viva y no inerte. En la opinión de Paulo Freire, no hace comunicados de educación, sino que comunica. Es racional, activa, participante y tiene que ir más allá de la escuela, a los clubes deportivos, a las colonias, a los vecindarios, a todo lugar donde hayan colectivos. Otra idea interesante tiene que ver con el cuestionamiento constante. Para él esto es fundamental, pues evita que el hombre se sienta como un ser sin raíces, acrítico y crédulo, o como lo menciona el autor en repetidas ocasiones, un ser domesticado, alienado, acomodado, que vive de manera resignada en una sociedad cerrada. A su vez, Freire indica que debe existir cierta actitud de rebeldía, y para él esto es un síntoma inequívoco del cambio, un indicador de ascenso hacia la conciencia social. No obstante, dicha rebeldía se debe acompañar de responsabilidad ante la realidad e incitar a la participación dentro y fuera de la escuela. Una de las frases más representativas de esta obra, y la leo de manera textual, es la que dice: la educación es un acto de amor, por lo tanto un acto de valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad, no puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa. Esta frase encierra en gran medida la postura y el pensamiento de Paulo Freire a partir de esta obra Educación como práctica de la libertad. Antes de concluir este análisis, me gustaría decir que dentro de las diversas aportaciones que Paulo Freire hace a la educación, merece una mención particular, una que emana de esta obra,
Esta es lo relativo a los grados de comprensión de la realidad en la conducta histórico-cultural de la humanidad. Él define esto a partir de la intransitividad de conciencia como un primer nivel, donde se pasaría a la transitividad ingenua llegando a la transitividad crítica. Con ello el autor nos comparte su lectura del mundo y de su momento histórico, sobre esta realidad donde él se encontraba y cómo veía él el devenir social a partir de un estadio inicial que permite hacer que las personas empiecen a darse cuenta o a ver la realidad en la que se sitúan para pasar a otra etapa donde deben empezarse a cuestionar, a indagarse, a hacer consigo mismos y hacer con los otros para iniciarse en esta búsqueda del sentido social que pueda llevarlos a afrontar de forma activa las problemáticas de su realidad. Finalmente, buscar llegar a la actuación responsable como individuos y como ciudadanía, teniendo en cuenta que este ejercicio humano constante, dinámico y complejo que implica la ciudadanía es quizá uno de los fines más altos que nos demanda la vida social. En la parte final del libro, el autor comparte el trabajo que realizó mediante la alfabetización y lo asume como un medio de educación crítica y democrática. Evidencia la importancia del descubrimiento de la realidad, de las causalidades y las relaciones sociales, así como la comprensión colectiva de dicha realidad mediante el aprender a leer, escribir y dialogar como un ejercicio de creación y recreación del mundo. La mención de las fases para llevarlo a cabo se encuentra en un capítulo denominado Educación y Comunicación, en el cual no entraré a un análisis detallado porque por sí solo podría ser objeto de un detalle en un material de manera exclusiva. Finalmente, en lo personal he tenido la oportunidad de contrastar las ideas de Freire en diversos entornos educativos. He encontrado que esta lectura que él hace sobre el mundo y la realidad resulta útil en cuanto a brindarnos a los docentes rutas para desarrollar las claves que permitan situar nuestra práctica educativa a partir de las condiciones sociohistóricas y culturales de las personas con las que nos formaremos. En este sentido, reconozco la trascendencia de las ideas del autor, pero no hablo de emplear sus postulados como una receta o prescripción, sino de la importancia que tiene intentar llevar a cabo, desde luego considerando las necesarias adaptaciones a la realidad de cada lugar en el que nos desempeñamos, pero sería importante pensar aspectos como el reconocer la situación inicial de las personas con las que nos educaremos, el establecimiento de dinámicas de trabajo e intercambio de saberes a partir de premisas como todos sabemos algo y que somos capaces de aprender a leer la realidad y el mundo del que somos parte. No obstante, si hay problemas para verbalizar o comunicarse, esto no impide lo anterior. También que en un acto educativo se verifica que la socialización de ideas, el intercambio de experiencias y el debate en torno a temáticas actuales y perspectivas personales implicadas en lo colectivo es fundamental, siendo esto último uno de los fines más importantes, es decir, que la escuela nos eduque para aprender a ser en lo individual y en lo grupal. Y bueno, más allá de esta dicotomía que plantea el autor en torno a opresores y oprimidos que se podría debatir ampliamente, es innegable que hay un colectivo inmerso en un proceso constante y dinámico de búsqueda, de construcción y de tránsito, donde en la mayoría requerimos de interacciones de tipo humanista que pensamos muchas veces se pueden dar dentro de los espacios educativos para ayudarnos a recuperar esta idea de dignidad y la importancia que tiene asumirnos como seres que estamos interrelacionados a través del esquema de ciudadanía, mismo que posibilita nuestra existencia en y con el mundo del cual somos parte. Muchas gracias por seguirnos, por hacernos llegar sus propuestas de temas, comentarios y dudas. Les invitamos a que nos sigan en Facebook, en YouTube, nos encuentran como Escolella 4.0. Un gusto saludarles y hasta pronto.